En este video voy a hablar sobre la evidencia histórica de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay muchas explicaciones y teorías que buscan desacreditar o comprobar que no sucedió la resurrección de Jesucristo. Las teorías de las personas escépticas más comunes se pueden dividir en tres categorías: la muerte de Jesús en la cruz, la tumba vacía y el avistamiento y aparición de Jesús después de la muerte. Algunas explicaciones dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó en la cruz o que fue anestesiado, y que esto causó que despertara en la tumba, donde daría la apariencia de que resucitó. Pero estas explicaciones no son creíbles, porque en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, aún no se desarrollaba el conocimiento médico para anestesiar a alguien al punto de que la persona quedara inconsciente y que después despertara. Hubiera sido muy difícil anestesiar a alguien al punto de que quedaran inconscientes sin matar a la persona. Aparte de esto, la Biblia menciona que Jesús fue torturado y golpeado antes de ser crucificado. Y esto es algo que era común en el proceso de crucifixión romana, por lo cual, con el cuerpo golpeado y maltratado, al ser crucificado, el peso de su cuerpo, al ser jalado por la gravedad, causaría muchas dificultades para respirar, lentamente asfixiando a Jesús, causando que sus pulmones retengan dióxido de carbono, causando la muerte a la misma vez, considerando que la pérdida de sangre de sus heridas por ser torturado y crucificado. Y si esto no era suficiente, un soldado romano le encajó una lanza en el costado a Jesús. Esto era para asegurarse de que había muerto. La Biblia menciona que la perforación en el costado causó que saliera sangre y agua. Tal vez en esos tiempos no se sabía mucho sobre el agua que se describe saliendo de la herida. De un punto de vista médico, el conocimiento moderno explica que esto pudo haber sido porque la lanza perforó el pericardio, causando que el líquido del pericardio saliera junto con la sangre. Después de la pérdida de sangre, de la tortura y la crucifixión, junto con la retención de dióxido de carbono en los pulmones, hasta ya no poder respirar, y después de la perforación del costado, no es posible que una persona sobreviviera a todo esto, aun si hubieran sido anestesiados y aun si se hubieran desmayado. Con esto dicho, también agrego el detalle de que había un castigo muy severo y hasta pena de muerte para los soldados romanos que dejaran vivos y que no se aseguraran de que muriera la persona en la cruz. Por estas razones, las crucifixiones romanas siempre resultaban en la muerte. Como si no fuera suficiente, había testigos que presenciaron este evento. Como evidencia histórica también podemos tomar en cuenta las escrituras del historiador romano Tácito, que es considerado como uno de los mejores historiadores romanos de su tiempo por los eruditos modernos. Aproximadamente en el año 116, Tácito menciona en sus escrituras
que Cristo, bajo el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Flavio Josefo, un historiador judío, menciona en su libro llamado Antigüedades Judías que Pilato condenó a Cristo a la cruz. Este libro se escribió aproximadamente entre el año 91 al año 94. Tácito y Flavio no eran seguidores de Cristo. Ya que acabo de explicar el por qué las teorías de que Jesús no murió en la cruz, o de que se desmayó, o que fue anestesiado, no son ciertas de acuerdo con la evidencia histórica, ahora hablaré sobre las explicaciones de los escépticos que tratan de explicar el por qué la tumba de Jesús estaba vacía sin el cuerpo. Aunque ya expliqué por qué no es creíble que Jesús hubiera sobrevivido a la crucifixión, aún si hubiera sobrevivido, la tumba estaba encerrada con una gran roca, demasiado pesada para que una persona la moviera por sí mismo. Y después de tanto daño a su cuerpo, no tendría forma de poder mover la roca. De hecho, como expliqué previamente, una persona en estado perfecto de salud no podría mover la roca por sí mismo. Y aún si de alguna forma pudiera mover la roca, la tumba estaba bajo vigilancia de guardias que no hubieran permitido su escape. Después de todo, ese era el único trabajo que tenían esos guardias al momento. Existe la teoría de que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo y que esto explica la razón por la cual la tumba estaba vacía sin el cuerpo. Los enemigos de Jesús estaban preocupados de que los discípulos fueran a robar el cuerpo para luego decir que resucitó, y por esta razón las autoridades romanas pusieron un sello en la tumba que representaba las autoridades romanas, y cualquiera que quebrara este sello pudiera ser sujeto a la pena de muerte. Aparte de esto, las autoridades pusieron a los guardias para que vigilaran la tumba para asegurarse de que nadie se robara el cuerpo. Después de todo, ese era el propósito de que esos guardias estuvieran ahí. Los guardias no hubieran permitido que los discípulos se robaran el cuerpo. Normalmente, cuando ponían a los soldados romanos como guardias, había un castigo de tortura y hasta de pena de muerte para el soldado que se quedara dormido durante su trabajo de vigilancia. Tomemos en cuenta de que los discípulos de Jesús, de acuerdo a las mismas escrituras del Nuevo Testamento en la Biblia, dicen que temían por su vida y estaban escondidos y tristes por la muerte de Jesús. No es muy lógico que si se estaban escondiendo por temor de sus vidas, que fueran a arriesgarse y tratar de robar el cuerpo de la tumba que estaba bajo vigilancia de los guardias. Los discípulos no hubieran tratado de arriesgar su vida y robarse el cuerpo por tan solo una mentira, especialmente sin tener beneficio, ya que ellos no ganaron beneficio económico ni poder político o social. De todo lo contrario, fueron humillados y torturados y arrestados y martirizados. Existe también la teoría de que los discípulos fueron a la tumba equivocada y que es por eso que vieron una tumba vacía. Pero si eso hubiera sucedido, entonces las autoridades judías hubieran ido a la tumba correcta y hubieran presentado el cuerpo de Jesús para desmentir a los discípulos. Incluso las mismas autoridades judías confirmaron que el cuerpo no estaba presente en la tumba.
En el Nuevo Testamento menciona que las primeras personas en descubrir y atestiguar que la tumba estaba vacía eran mujeres. Esto es muy importante porque en el siglo I el testimonio de las mujeres no era considerado confiable en la cultura y sociedad judía, por lo que esto hubiera sido considerado vergonzoso y no confiable. Los escritores del Nuevo Testamento no hubieran escrito esto si fueran mentiras, ya que en esos tiempos no contaría como testimonio válido, sino que hasta fuera vergonzoso. Avanzaré a la próxima categoría y hablaré sobre la aparición y los avistamientos de Jesús después de su muerte. Los evangelios describen el testimonio de que los discípulos de Jesús vieron a Jesús después de su muerte. Los discípulos de Jesús, de acuerdo a las Escrituras del Nuevo Testamento, temieron por sus vidas después de la muerte de Jesús y se escondieron. No querían que la gente los viera. Las Escrituras mencionan que estaban tristes y asustados, ya que no tenían ninguna esperanza y no esperaban la resurrección de Jesús. Los discípulos de Jesús después dieron testimonio de que vieron a Jesús vivo nuevamente después de la muerte. Si esto hubiera sido una fabricación de ellos, entonces no es probable que hubieran escrito en los evangelios de que se escondieron por temor, o de que el apóstol Pedro negó a Jesús, o de que el apóstol Tomás no le creía a los otros apóstoles sobre la resurrección de Jesucristo, aún después de que se le había dicho. De todo lo contrario, se hubiera hecho ver más valiente y fieles a los apóstoles, ya que todo esto está en contra de ellos y puede ser hasta vergonzoso. Después de la muerte de Jesús, las escrituras de los evangelios mencionan que María Magdalena y otras mujeres que iban con ella vieron a Jesús vivo. Los discípulos que iban en camino hacia Emaús, y en otra ocasión los apóstoles, que eran 12. Se menciona que también vieron a Jesús vivo. El primer libro a los Corintios, el apóstol Pablo menciona que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la misma vez. Los apóstoles, al verlo, creían que era un fantasma hasta que vieron a Jesús comer, y el apóstol Tomás hasta que sintió las heridas del costado de Jesús. Con el testimonio de tantas personas seguras de que vieron a Jesús resucitado y dispuestas a morir antes de negar lo que vieron, no es probable o lógico que pasaran por humillaciones, tortura, cárcel y muerte solo para mentir sobre haber visto a Jesús vivo. De hecho, normalmente cuando alguien miente es para ganar beneficio, ya sea económico, poder social o legal. Los apóstoles eran pobres y no tenían ningún poder legal o mucho menos social. Una teoría dice que los discípulos de Jesús tuvieron una alucinación de Jesús y que es por esto que creían que había resucitado. Pero esto no es creíble, porque no es posible de que las personas tengan la misma alucinación. Así no funcionan las alucinaciones. Después de algunos años de que los discípulos vieran a Jesús resucitado, el apóstol Pablo dio testimonio de que vio a Jesús resucitado. Y esto es muy importante porque Pablo no era discípulo de Jesús, sino que al contrario, Pablo dirigía una persecución contra los seguidores de Jesús. Tenía la tarea de o arrestarlos o matarlos. Pablo era un fariseo judío y consideraba un pecado que los seguidores de Jesús
adoraran a Jesús. Después de que Pablo vio a Jesús, cambió por completo sus creencias y se convirtió en un apóstol de Jesús, predicando sobre Jesús aún después de que lo arrestaran y humillaran. Y esto lo hizo hasta que murió como mártir. Cuando Pablo era fariseo y perseguía a los cristianos, tenía mucho más beneficios sociales. A Pablo no le convenía convertirse en un apóstol de Jesús. Si hablamos sobre los beneficios sociales y económicos, de hecho no hubiera muerto por practicar y predicar el judaísmo como lo estaba haciendo antes de decir que vio a Jesús. Pero después de ver a Jesús, Pablo quedó tan convencido de que Jesús resucitó y de que Jesús es Dios, que cambió su vida por completo para defender lo que él creía ser la verdad. Fue tan drástico el cambio de Pablo que los mismos cristianos no quedaban muy convencidos al principio de que Pablo no estaba tratando de engañarlos para matarlos o arrestarlos. Estas nada más son algunas de las razones por las cuales, utilizando solamente la evidencia histórica, podemos concluir que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos.